De Pastor Sergio, digo, es el hombre que me enseñó el evangelio hablado, pero también el evangelio práctico. Lo amo, es mi mejor amigo. Es mi mejor amigo y lo amo, oramos por él. Y esta iglesia te ama, pastor, y te doy gracias por este amigazo, pastorazo. Todo lo que es aso, porque es un gran amado de Dios y amado por nosotros sus siervos, el pastor muy amado. Entonces, Señor, te pedimos, te suplicamos que lo sigas guardando, bendiciendo, y que esta tarde tu palabra siga corriendo y siendo glorificada en esta tu iglesia Ríos de Gracia, y que tú uses a este siervo para traernos un mensaje profético que contempla la consolación, la exhortación y la edificación a través de la santa palabra del Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, para gloria tuya. Amén y amén. Pastorazo, gracias. Bueno, los animo de manera especial al evangelismo. Creo que estamos en el mismo sentir. En la Iglesia La Gracia también estamos haciendo un trabajo evangelístico. Cada tercer domingo del mes vamos fuera. La hermana Gloria nos ha acompañado. Claro. Fuimos hasta La Estrella. Con Laura La también. Estrella, con Laura, sí. Entonces, los animo también para que ustedes reaccionen a esa necesidad. Yo creo que ya no más conferencias. Yo estoy cansado de conferencias. Ya no más conferencias, ya no más tanta actividad académica. Ahora tenemos que salir y predicar a Cristo en las calles. Amén. Los animo fuertemente a atender el llamado que el pastor hace para que evangelicemos y veamos la gloria de Cristo en la salvación. Mucha conferencia, ya no tanta conferencia, más acción, ya no tanta. O sea, que no me inviten a más conferencias. Vamos a la calle. Y les cuento, en la iglesia de nosotros, yo tengo un grupito, son más o menos 40 personas las que evangelizan siempre el tercer domingo. Les mandé hacer una camiseta con un logo que dice aquí Cristo Rey de las Naciones y una gorra que dice Cristo Rey de las Naciones. Se las voy a entregar el próximo domingo que vamos a evangelizar, ellos no saben. Las mandé a hacer, este sábado las mandé a hacer, me las entregan mañana o pasado. Para ir uniformados a la calle, nosotros vamos a los parques, vamos a los barrios y evangelizamos de dos en dos con su logo de Cristo Rey de las Naciones, aquí y aquí, y vamos a evangelizar porque el Señor quiere que lo hagamos. Mucha conferencia, mucho conocimiento, ya no más conferencia, ya no más conocimiento, más acción. Vamos a hacer así es. Bien, nuestra enseñanza en el día de hoy va a tener como versículo guía Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Los invito a ir allá, por favor, Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Vamos a leer el texto. Proverbios 3, 11 y 12. Si quieren, se ponen de pie para escuchar la lectura de la palabra del Señor. Proverbios 3, 11 y 12. Dice la palabra de nuestro Dios: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Por ejemplo, nuestro Padre Dios, hemos leído tu palabra, ahora permítenos explicarla con la misma Biblia y aplícala poderosamente a nuestros corazones. Danos en esta tarde temer a nuestro Dios para perfeccionar en nosotros la santidad que Él quiere que tengamos. Y eso te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Podemos sentarnos. En el libro de Proverbios, el rey Salomón está instruyendo a su hijo Roboam, que es el heredero al trono. Y a través de este texto le advierte que Dios lo va a castigar cuando cometa pecado contra él. Y le enseña a valorar la importancia de ese castigo, a no rebelarse contra él ni a renegar cuando lo esté recibiendo. Pero estas palabras que Salomón dice a Roboam no son solo para Roboam, son para nosotros hoy, los hijos de Dios del nuevo pacto. Nuestra salvación no está en peligro. Nosotros creemos en la absoluta seguridad de la salvación. Nuestra salvación no está en peligro, pero
si violamos los mandamientos del pacto de nuestro Dios, seremos castigados por nuestro Padre amoroso. Nos castigará con su azote de varias maneras, como hemos leído aquí. El azote, el instrumento de castigo que se usa para castigar a los niños pequeños aquí en nuestra ciudad, suele conocerse con el nombre de rejo, el rejo, o también se le dice fuete. Y por eso quiero tomar de manera temática este asunto, el tema del castigo de Dios a su pueblo. Yo voy a concentrarme en tres cosas. Voy a hablar de su origen, voy a hablar de su propósito y voy a hablar de sus modalidades, de manera especial, de sus modalidades, de las formas variadas como Dios le da rejo a su pueblo. Lo que tengo por propósito al exponer este pasaje o este tema de las Escrituras mejor, es que nosotros tengamos temor de Dios. La palabra de Dios nos dice que la santidad se perfecciona en el temor. Según a los Corintios 7:1 dice, perfeccionando la santidad en el temor. ¿Qué es lo que a la iglesia más le gusta escuchar? ¿Qué es lo que la iglesia reformada o no reformada, y qué es lo que incluso los hombres que no conocen a Dios quieren escuchar más? El amor de Dios. El amor de Dios. Pero según a los Corintios 7:1 no nos dice que la santidad se perfecciona conociendo el amor de Dios. Según a los Corintios 7:1 nos dice que la santidad se perfecciona temiendo a Dios, con el temor de Dios. Así que muchos de nosotros, muchos cristianos, tienen un conocimiento de Dios desbalanceado. La Biblia nos manda a conocer la bondad, y solo la bondad y la severidad de Dios. ¿Para qué debemos conocer la severidad de Dios? Para temerle y así poder perfeccionar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que le he puesto por título a mi mensaje en el día de hoy, el rejo de Dios. El rejo de Dios. Y lo que vamos a ver son dos cosas básicamente en toda la Biblia: Dios y su rejo en Israel, y Dios y su rejo en la iglesia. Y nos vamos a concentrar en tres cosas: el origen del rejo de Dios, el propósito y de manera especial las modalidades o métodos que Dios usa para castigar a su pueblo. Y vamos a estar viajando en la máquina del tiempo. Recuerden, leer la Biblia, estudiar la Biblia es viajar en la máquina del tiempo. Vamos a estar yendo a diversos lugares, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Sin más demoras, comencemos con Dios y su rejo en Israel. Recordemos primero que todo que Israel es el hijo nacional de Dios. Ustedes deben saber eso. Israel es la nación hija de Dios. Por tanto, toda disciplina, todo castigo que Dios aplica en Israel es un castigo que Él está aplicando a un hijo suyo, solo que el hijo es la nación entera. Israel es el hijo nacional de Dios. Vamos a ver el origen del rejo de Dios para Israel. El origen del rejo de Dios para Israel es su amor. Su amor, lo acabamos de leer en nuestro pasaje. Jehová al que ama, castiga. El origen del rejo es amor. Siempre que Dios te da un fuetazo, querido hermano, es porque te ama. ¿Los papás castigan a los hijos porque los odian? No, porque los amas. El origen del rejo de Dios es el amor de Dios. ¿Cuál es el propósito? En el Antiguo Testamento no se nos dice el propósito del rejo de Dios, pero el Nuevo Testamento nos lo aclara y podemos tomar del Nuevo Testamento este concepto prestado por un momento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que cuál es el propósito de la disciplina y del castigo. Citando este mismo pasaje, en Hebreos capítulo 12, el autor de Hebreos dice que el propósito del rejo de Dios es la santidad. La santidad. En verdad les digo que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero al final produce fruto apacible de justicia, es decir, santidad, obediencia, en aquellos en los que esa disciplina ha sido ejercitada. Así que el origen del rejo es el amor,
El propósito del rejo es la santidad. Y ahora veamos su variedad, sus modalidades. ¿Cuáles son las modalidades como Dios castigó a su hijo nacional Israel? Pero antes de entrar en esas modalidades tenemos que entender tres conceptos asociados con este asunto que aparecen en el Antiguo Testamento y son conceptos relacionados precisamente con la santidad, con el propósito del rejo. Primero tenemos que saber que en Israel había una forma de santidad llamada santidad ceremonial. Enseguida la voy a explicar un poco mejor. Hay otra forma de santidad que es la santidad que nos afecta a todos todo el tiempo, que es la santidad moral. La santidad moral, la necesidad de hacer solo lo bueno y aborrecer lo malo. Santidad moral. Y hay otra forma de santidad en Israel, y que vamos a ver también existe en la iglesia, que se puede llamar santidad colectiva. Entonces, como el rejo de Dios es para abundar o avanzar la santidad, el rejo y la santidad están demasiado conectados. Entonces vamos a ver cómo se conecta el rejo de Dios con estos tres conceptos de santidad. En primer lugar, la santidad ceremonial. ¿A qué se refiere santidad ceremonial? Cuando nosotros vamos al libro de Números, en su capítulo 5, versículo 1 al 4, vemos una lista de personas que por haberse contaminado externamente, habían tocado un muerto, tenían flujo de semen, tenían flujo menstrual, habían comido con alimentos prohibidos. Esas personas tenían una contaminación externa o ceremonial. ¿Y qué era lo que había que hacer con esas personas? Dice Números 5, del 1 al 4, apunta el texto, luego lo mira en su casa. ¿Qué había que hacer con esas personas que habían violado la santidad ceremonial? Expulsarlos del campamento. Ese tema, ese elemento es muy importante. La palabra campamento, mantengamos esa palabra en nuestra mente porque juega un papel muy importante. Aquellos que violaban la santidad ceremonial, leyes y restricciones físicas debían ser expulsados del campamento. Y eso es rejo. Ser expulsado del campamento es rejo. Ahora veamos el segundo elemento relacionado con la santidad moral. ¿A qué se refiere la santidad moral? Cuando Dios nos salvó, Él nos exige, no nos sugiere, no nos recomienda, nos exige hacer lo bueno y aborrecer lo malo. Cuando alguien hace lo malo, se expone al rejo de Dios. Cuando alguien hace lo malo, sea lo que sea que Dios llame malo, no importa si usted lo llama malo o no, si Dios lo llama malo, se expone al rejo de Dios. Esa es la santidad moral. Y Dios, cuando se producen faltas contra la santidad moral, aplica su rejo. Apunte ahí en sus notas Números capítulo 12, versículos 14 y 15. Es el caso de María, la hermana de Moisés, que cometió un pecado contra Moisés murmurando contra él juntamente con su hermano Aarón. ¿Qué sucedió cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, siervo de Jehová? Que María y Aarón cometieron una falta de santidad moral. ¿Y qué hizo Dios? O les aplicó su rejo. ¿Qué vino sobre María? Leprosa de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Si no fuera por la intercesión de Moisés, allí hubiera muerto. Pero después de que Moisés oró por ella, Dios la perdonó, pero ella había cometido una falta de moralidad muy grave. ¿Qué había que hacerla? Expulsarla del campamento. En esta ocasión, no definitivamente, sino temporalmente, por 7 días. 7 días fuera del campamento, María se purifica, paga la pena, el castigo, el rejo, que son 7 días excluida, y regresa. Todo esto tiene que ver con el rejo. Vayan asociando eso en la cabeza. Y juntamente con esos dos elementos, e inmerso en lo que acabo de decir, está el tercer elemento relacionado con el rejo, que es la santidad colectiva. ¿Qué pasó cuando María fue expulsada del campamento? Que el pueblo entero no pudo continuar su marcha. ¿Por qué? Porque ellos tenían un pacto nacional con Dios, y si uno peca, los afecta a todos. Entonces hay una santidad colectiva en la que el pecado de un miembro los afecta a todos. ¿Qué pasó cuando Acán, aquel hombre en los días de Josué, habiéndosele prohibido a los israelitas tomar algo de la ciudad de Jericó, tomó un manto babilónico y un dinero? ¿Qué pasó?
que él afectó a todo el pueblo. El pecado de Acán afectó a todos. A eso es a lo que yo me refiero con santidad colectiva. Y el reino de Dios busca guardar en Israel esas tres formas de santidad: santidad ceremonial, santidad moral y santidad colectiva. Entonces vemos cómo Dios a su pueblo Israel lo castigaba de formas muy especiales. Quiero mencionar alguna en particular que es aplicable a nosotros hoy en los días de la iglesia, y lo voy a presentar más adelante, pero quiero dejar esta base puesta aquí en el Antiguo Testamento. En el libro de Josué, en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 10, vemos un detalle particular con aquella generación que no quiso entrar a la tierra prometida. Cuando aquella primera generación no quiso entrar a la tierra prometida, los que se rebelaron de manera más directa murieron instantáneamente. El reino de Dios fue aplicado de manera directa e instantánea, pero otros quedaron muriendo progresivamente durante 40 años que vagaban en el desierto. El reino de Dios fue siendo aplicado progresivamente a todos los miembros de la nación, hasta que toda la primera nación, la primera generación de esa nación pereció. Pero ¿qué pasó durante esos 40 años en el desierto? Que la segunda generación que nació no se circuncidaron ni celebraron la Pascua. La supresión de los privilegios temporales del pacto hace parte del reino de Dios. No recibieron la circuncisión como señal del pacto, ni celebraron la Pascua, otro de los símbolos de aquel viejo pacto. Eso significa que la santidad tiene también el castigo de Dios que trae, que Dios trae por la violación de su santidad, implica la pérdida de ciertos privilegios del pacto, y eso se aplica a la iglesia del Señor Jesucristo, como veremos en un momento. Con todo esto estoy mostrando la variedad, las modalidades del reino de Dios en el antiguo pacto. Ser expulsado del campamento, un castigo directo por lepra, ser expulsado parcialmente del campamento, no recibir las señales y privilegios del pacto como la circuncisión o la Pascua, son modalidades del reino de Dios. Vamos a ver algunas otras formas de modalidad del reino de Dios para que veamos lo temible que es ser castigado por nuestro Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Y vamos a ver algunas otras modalidades del reino de Dios en Israel. Deuteronomio 28 son precisamente estas sentencias condenatorias por la violación del pacto. ¿Cómo les dice Dios que los va a castigar a ellos por violar el pacto? Vean conmigo Deuteronomio 28. Hay una lista enorme, pero yo solamente seleccioné aquellas que me impactaron más. Dice Deuteronomio 28. Si violas las leyes de nuestro Dios, eso es lo que viene diciendo, si violas las leyes de nuestro Dios, te voy a castigar así. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Ese es el reino de Dios. Versículo 30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. ¿No les parece una forma de castigo tremenda? Te casarás con tu esposa y no podrás disfrutarla la luna de miel. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Pero el reino de Dios más escalofriante es el versículo 52 y 53. Miren cómo Dios castigó a su pueblo Israel en el antiguo pacto. Deuteronomio 28, 52 y 53 dice: pondrá sitio a todas tus ciudades. Esto está hablando del enemigo que viene como enviado de Dios a castigar a Israel. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre. Canibalismo infantil entre las propias madres de esos niños. La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro, que te angustiará, con que te angustiará tu enemigo. Las mamás comerían la carne de sus propios hijos por el hambre
que produce un sitio de guerra a las ciudades donde están estos hijos desobedientes que van a recibir el rejo de Dios. Piensen si el rejo de Dios no es algo temible. El rejo de Dios es algo temible. Estamos hablando de un castigo que Dios le está dando a su hijo nacional, a Israel. Pero dentro de todas estas modalidades del castigo de Dios, tenemos que entrar a considerar sin duda el caso de David. El caso de David tiene una intensidad especial y variada. ¿Recuerdan el rejo de Dios que aplicó nuestro Dios a David? El castigo que Dios le dio a David por haber fornicado, adulterado con Betsabé, fue algo tremendo. Cuando Dios castiga a David, mata al hijo fruto del acto adúltero. Sus hijos comienzan unas peleas impresionantes. Su hijo primogénito viola a su media hermana y luego su tercer hijo mata al primogénito. Y Natán le dice a David: la espada de Jehová nunca se apartará de tu casa. Es decir, que cuando tú pecas contra Dios y Dios decide castigarte, el castigo que Él te puede infligir puede durar el resto de tu vida. Así le hizo a David. Le dio un castigo que nunca dejó de experimentarlo el resto de su vida. Dígame si esto no es para temer. Esto es para temer a nuestro Dios, porque estamos viendo el castigo de un padre amoroso hacia su hijo que Él ama. Veamos ahí en Deuteronomio, en el capítulo 21, una frase muy importante en este tema y que debemos tener en cuenta siempre que hablamos del castigo de Dios. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Aquí vemos otra forma del rejo de Dios, pero en este caso Dios no trae el castigo de manera directa, sino delegada. Dios delega su rejo a los ancianos de Israel, así como vamos a ver en un momento, delega su rejo a los pastores y a la iglesia. Deuteronomio 21, 18 al 21. Dice la palabra de nuestro Dios: si alguno tuviere un hijo contumaz, obstinado y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, los padres aplicaron primero la disciplina del hogar, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá. Grábense estas palabras: así quitarás el mal de medio de ti. Escuchen bien, hermanos. Estas palabras aparecen 10 veces entre el capítulo 21 y el 28 de Deuteronomio. Y eran frases muy importantes para los ancianos de Israel de ese tiempo, y lo son hoy para los pastores. El rejo de Dios es un instrumento que Dios usa para quitar el mal de medio de la iglesia, de medio de su pueblo. A veces Dios lo aplica directamente sobre el transgresor, otras veces lo delega para que lo apliquemos los ancianos y pastores de su pueblo. Lo cierto es que el propósito es santificar al pueblo. Hermanos, y la única forma de santificar al pueblo es que temamos al Señor. Que temamos al Señor. Todo Israel oirá y temerá, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así pues, que en esta primera parte hemos visto el rejo de Dios en Israel, su origen, el amor de Dios, su propósito, la santidad, y sus modalidades, analizando lo que es la santidad ceremonial, la santidad moral y la santidad colectiva. Vimos un grueso de modalidades, algunas más severas y duraderas que otras, pero todas que nos infunden temor al castigo de nuestro Dios. Ahora veamos en segundo lugar Dios y su rejo en la iglesia. Algunos dirán: no, pastor, pero es que eso fue el antiguo pacto. Yo tengo la impresión de que Dios era muy severo con su pueblo Israel, y que esas son cosas del antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto yo creo que la mano de Dios es muy blandita. Blandita. Veamos lo que enseña la Escritura.
De nuevo, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen del rego de Dios? Lo mismo que leímos en Proverbios 3, nos dice Hebreos 12. El origen es el amor paternal de Dios. ¿Cuál es el propósito? El propósito es el mismo. Lo tomamos ahora prestado de Hebreos 12 hacia el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el propósito? La santidad de su pueblo. Y en Hebreos 12 se nos dice claramente que esa disciplina al presente no es causa de gozo, pero después sí es causa de gozo. Así que la santidad siempre va a traer alegría. Y Dios aplica su rego sobre su iglesia para santificarla, para que participe de su santidad, para perfeccionarla. Ahora, entendemos inmediatamente la diferencia que hay entre el rego del antiguo y el rego del nuevo. Y es que en el rego del nuevo no hay santidad ceremonial. En la iglesia del Señor Jesucristo no hay restricciones ceremoniales. No hay restricciones de contaminación por tocar un cuerpo muerto. No hay restricciones de contaminación por tener flujo menstrual o flujo de semen. No hay restricción de contaminación ceremonial por comer puerco, por comer cerdo u otros animales inmundos. No la hay. No hay santidad ceremonial en el nuevo pacto, pero sí hay santidad moral y santidad colectiva. Y la variedad del castigo de Dios es también prolija en el nuevo pacto. ¿Cuál es el texto clave acerca del rego de Dios en la iglesia de Cristo? Mateo capítulo 18. Vayamos allá, por favor, para examinar este pasaje. Mateo capítulo 18, versos del 15 al 17. Este es el pasaje clave acerca del rego de Dios en la iglesia. Mateo capítulo 18, versos 15 al 17. Mateo 18, versos 15 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí vemos claramente que toda persona que comete una falta en la iglesia en contra de la santidad moral debe ser reprendida por sus hermanos de manera directa, uno a uno, cara a cara. Cuando ves pecar a tu hermano, tú eres el primer paso del rego de Dios. Todos y cada uno en la iglesia, cuando ves pecar a tu hermano, tú eres el primer paso del rego de Dios. Ve y amonéstalo en privado. Si él se arrepiente y te oye, el rego funcionó y ganaste a tu hermano. Pero si no se arrepiente, necesita un segundo fuetazo. Debes ir con 2 o 3 personas y volver a reconvenirlo, invitándolo al arrepentimiento. Y si con el segundo fuetazo no se arrepiente, debes decirlo a toda la iglesia. Y ahí es donde el rego de Dios se pone duro, amargo, y nadie quiere hablar de él. Pero lo acabamos de leer. Si no llegue a 2 o 3, dilo a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia son los que vienen los domingos aquí. La iglesia son los que diezman. O la iglesia son un grupo de personas que han hecho un pacto de andar juntos con un voto de membresía, habiéndose comprometido a amarse, orar los unos por los otros, cuidarse, amonestarse y aplicarse juntos el rego de Dios. Esa es la iglesia, bajo la cabeza de 1 o más pastores. A ellos hay que decirles, y ellos son el instrumento final del ruego de Dios. ¿Y cuál es el elemento final, el paso final? El último fuetazo de un impenitente fuera de la iglesia. Y por eso todos los creyentes debemos ser miembros oficiales de una iglesia local. Aquella persona que diga que es creyente y no quiere hacerse miembro de una iglesia local, está rehusando ponerse bajo el rego de Dios. Y nadie sobre la faz de esta tierra puede estar fuera del rego de Dios. Nadie. Todos los seres humanos seremos castigados por Dios.
si eres cristiano, tienes la ventaja de recibir su amor en la iglesia. Pero nadie puede evitar el rejo de Dios. Así que animo vehementemente a todos los que se dicen ser cristianos a ponerse bajo el rejo de Dios, haciéndose miembro oficial de una iglesia local bíblicamente constituida como esta. Ahora, este rejo que leemos aquí en Mateo 18 es un rejo con proceso disciplinario. Pero hay casos en que los que la violación de la santidad moral es tan severa que el apóstol Pablo, un representante autorizado por el Señor Jesucristo que tenía el rejo de Dios en su mano, se molesta en gran manera porque en la iglesia de Corinto un hombre se había tomado por esposa a su madrastra. Y los demás de la iglesia, en vez de ir a amonestarlo y aplicarle el rejo de Mateo 18, estaban felices, envanecidos, disputando cuál de ellos hablaba mejor en lenguas. Y Pablo, furioso, coge el rejo, lea 1 Corintios 5 y dice: expúlsenlo inmediatamente. Y añade: el tal sea entregado a Satanás. Y esas palabras, si yo digo esas palabras en mi iglesia, yo creo que me echan. Pero al apóstol Pablo no lo puede echar nadie. Lo que está mostrando el apóstol Pablo ahí es que hay casos tan severos que los que somos oficiales y ejercitamos la autoridad de Dios por delegación directa, es decir, los pastores, podremos incluso tomar casos tan severos que de manera directa lo llevamos al arrepentimiento, lo invitamos al arrepentimiento, pero si no se arrepiente, le aplicamos directamente el rejo de Dios. Amén. Ese es el rejo de Dios, hermanos. Primera a los Corintios capítulo 5, 1 y 2. Tengo la impresión de que en casos muy severos los pastores podemos omitir el proceso, llevar al individuo primero al arrepentimiento y si no se arrepiente de una vez, expulsarlo. Ese es el rejo de Dios. Ahora, no se crean ustedes que esa mano de Dios que traía castigo directo sobre los pecadores del Antiguo Testamento de su pueblo, ahora está quieta. No, lean cuando puedan 1 Corintios capítulo 11 sobre los abusos de la cena del Señor. Cuando los corintios en su carnalidad comenzaron a embriagarse y a ser glotones con la cena del Señor, el Señor no permitió siquiera que se hiciera proceso disciplinario ni nadie acusara a nadie. De una comenzaron a caer enfermos y a morir por la mano de Dios. El rejo de Dios. Ese es el rejo de Dios. ¿Y para qué? Como leíamos ahora en Deuteronomio 28, para que todos teman. Amén. Estamos en la iglesia de Corinto y el fulano de tal llegó borracho y tomó la santa cena borracho y el miércoles de esta semana cayó fulminado. ¿Van a temer los demás? Dígame en cuál se atreve a volver borracho. Ese es el rejo de Dios. Hermanos, óigame bien. La santidad colectiva de la iglesia se perfecciona en el temor de Dios. Por eso los pastores no podemos rehusar predicar el balance. Debemos predicar tanto la bondad como la severidad de Dios. Y tienen que ver a los pastores enojados predicando así como estoy yo hoy. Hay algunos hermanos que lo ven a uno enojado y dicen que uno está desfigurando la imagen de Dios, que porque los pastores tenemos que tener a toda hora la cara de la Madre Teresa. ¡Nunca! Nunca. Los pastores debemos ser sujetos de indignación cuando hay que indignarse y de ejecución de castigo cuando hay que ejecutarse. Obviamente no vamos a ser abusivos ni a maltratar a nadie, pero la santidad depende del ejercicio del rejo de Dios, la santidad colectiva de la iglesia. Y hablando de los pastores, ellos no se escapan del rejo de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y observamos la aplicación de este fuete divino, los pastores no se escapan. Y hay textos que estoy seguro que nadie quiere predicar. Vean conmigo 2 Tesalonicenses 3. 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15. 2 Tesalonicenses 3, 14 y
En este caso, vamos a ver algunos casos en los cuales el rejo de Dios implica avergonzamiento público de los transgresores. Aquí veremos un caso especial con personas que no querían trabajar, y luego veremos cómo los pastores también deben ser avergonzados públicamente si ellos son los infractores. Veamos 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15. Dice el apóstol Pablo: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo públicamente y no os juntéis con él. Prívenlo del compañerismo cristiano. ¿Para qué? Para que se avergüence. Mas no lo tengáis por hermano, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Qué es eso? Ese es el rejo de Dios. ¿Cuál es la modalidad del rejo de Dios en estos casos donde hay un haragán que no quiere trabajar? Avergüéncenlo públicamente. Pero si yo digo eso en muchas iglesias, hoy en día me echan y nunca me vuelven a invitar, porque no conocen del temor de Dios. Este es el temor de Dios. Este es el temor de Dios. Y como decía, los pastores no se salvan, o no nos salvamos. Los pastores en 1 Timoteo 5:20. En este caso, cualquier pastor que peca, que viola la santidad moral de la iglesia, debe ser acusado con 2 o 3 testigos. Y si no se arrepiente, si no acepta, no recibe con mansedumbre y humildad el primer fuetazo, mire el fuetazo que le viene. Verso 20. A los que persisten en pecar, o sea, los impenitentes, repréndelos delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Volvimos a Deuteronomio 28. No es lo mismo que en Deuteronomio 28. La santidad colectiva se perfecciona de una sola manera: el temor de Dios. Y la forma correcta del temor de Dios es aplicar el rejo de Dios. Si no lo aplicamos, nuestras iglesias pronto se van a convertir en iglesias mundanas, paganas, iglesias que lo permiten todo, iglesias donde no hay verdaderamente santidad. La iglesia que no acepta que el rejo de Dios es el amor de Dios en procura de la santidad, se convierte en un campamento impuro. Y el campamento tiene que ser puro por una razón, hermanos: Cristo habita en medio del campamento. Amén. Porque Cristo habita en medio del campamento es que Dios nos dice a los pastores y a la iglesia: así quitarás el mal de en medio de ti. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Dónde está Cristo en todo este mensaje? Cristo está en medio del campamento. Y porque Cristo está en medio del campamento, debemos aplicar su rejo, debemos enseñar su rejo, debemos advertir a los creyentes que el rejo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una realidad presente y vigente, y debemos tener temor al rejo de Dios. Y eso nos coloca ya en el área de la aplicación. La aplicación de este mensaje es muy sencilla. La aplicación de este mensaje es conocer la realidad del rejo de Dios, su origen, el amor, su propósito, la santidad, y sus modalidades tan variadas. Algunas directas que las aplica Dios mismo y otras indirectas que las aplica por medio de la iglesia, pero un espectro muy variado de modalidades de castigo, los cuales debemos tener temor. De los cuales debemos tener temor. Por tal razón, la aplicación hoy es muy sencilla. Habiendo escuchado de la disciplina de Dios, del castigo de Dios a su pueblo, no hemos hablado ni un solo segundo de los impíos. Hemos hablado de su pueblo. Habiendo entendido el castigo y la disciplina de Dios para su pueblo, la palabra de Dios nos invita a temerlo y evitarlo. A temer el castigo y evitarlo. Y aquí el llamado directo, principal, es a aquellos creyentes que están dentro de la iglesia, que profesan ser cristianos, vienen a la iglesia el domingo,
pero durante la semana son hacedores de maldad. Si tú eres de ese tipo de personas, vienes a la iglesia el domingo, sonríes con todo el mundo, eres muy amigo del pastor, hasta diriges en el culto, pero te vas a tu casa a ver pornografía, para ti es este mensaje. O si en todos los días de la madre, desde que profesaste la fe cristiana, los días de la madre, el día del padre y la Navidad, cuando estás con tu familia, siempre te emborrachas, este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Arrepiéntete de vivir de esa manera. ¿Tú crees que el reino de Dios no ha venido todavía a tu vida y crees que nunca vendrá? Te equivocas. Antes de que venga lo que has escuchado hoy, confiesa tu pecado oculto a los pastores y sométete al reino de Dios que ellos impongan sobre ti. Sométete al proceso de perdón y restauración. O de lo contrario, tú vas a tratar de evitar y vas a estar evitando el reino de Dios delegado, es decir, el que tiene en la iglesia. Y puedes evitarlo engañándonos a nosotros. A los pastores puedes engañarnos. Personalmente he sido engañado, sé que he sido engañado. Y este mensaje en parte lo prediqué por la ira que me daba de ver a esa persona engañándome. Pero la seguridad que tenía por dentro de que no podría engañar a Dios y que su reino caería sobre él tarde o temprano. Y no me estoy poniendo en la posición de juez implacable, sino de hombre celoso por la santidad de Dios, porque se me ha encomendado un campamento para cuidar. Y ese campamento tiene que ser santo. Y el que se burla de mí tiene que burlarse de Dios. Y de Dios no se burla nadie. Amén. Así que si tú eres de esas personas que viene aquí y vive y dice y canta y muestra, y en la casa eres un visualizador de pornografía, un borracho chismoso o toda otra clase de violaciones de su santidad, confiesa, sométete al reino de Dios delegado que aplica la iglesia, o espera el reino de Dios directamente sobre tu carne. Mira todas las cosas horribles que Dios ha aplicado como disciplina a su pueblo. Teme, confiesa, arrepiéntete y ven a Cristo para limpiar tu pecado y que el campamento donde estás no sea manchado, porque tu pecado nos afecta a todos. La santidad colectiva de la iglesia es una realidad. Basta que usted vea el mensaje de Cristo a las iglesias de Apocalipsis y se va a dar cuenta. El pecado de uno nos afecta a todos y los pastores somos guardianes de la santidad. Por tanto, cuando los pastores no ejercemos la disciplina, el Señor le dice a esa iglesia: voy a quitar tu candelero de su lugar. Y eso significa destrucción para esa iglesia. Así que la aplicación es para aquellos que viviendo una vida doble aún no temen a Dios, para que le teman, confiesen y se sometan al reino de Dios. Añadiendo a esto, que si tú persistes en vivir en pecado sin temor de Dios, entonces lo más seguro es que no eres hijo, sino un bastardo. Y vas a recibir el peso de la ira de Dios, porque Él no es tu padre, sino tu juez. Pero si eres hijo verdaderamente, te arrepentirás, confesarás y te someterás a la disciplina eclesiástica. Y si Dios ha decidido de todas maneras castigarte, agacha tu cabeza y humildemente acepta el castigo porque te lo mereces. Y después de recibirlo, verás con alegría que Él te perfeccionó en santidad. Y la segunda aplicación es para nosotros los pastores. Nosotros los pastores somos los guardianes de la santidad de Dios en la iglesia. Nosotros somos los vigilantes por excelencia. Y estas palabras deben estar en nuestras mentes los pastores. Los pastores debemos recordar: así quitarás el mal de en medio de ti. Los pastores debemos vigilar todo el tiempo a las ovejas. Orar públicamente para que no haya ningún hipócrita que vive una vida doble. No, Señor, si hay alguno aquí
que está deshonrando tu nombre y pecando sin que yo lo sepa que soy su pastor. Muéstramelo, oh Señor, para que sea puesto en la disciplina que tú has establecido. Pero no le sea contado a nosotros ese pecado porque nosotros no lo sabemos, ni tampoco se lo cuentes a estas ovejas que no lo saben. Y cuando tú sabes que un hermano tiene ese tipo de vida, es tu deber confesarlo a los pastores si él no quiere arrepentirse. No sea que estés encubriendo la inmundicia que afecta a toda una congregación. Esto es un asunto de todos. Todos estamos involucrados en la santidad colectiva de la iglesia. Pero los pastores somos los guardianes de esa santidad. Ay de nosotros si permitimos esa clase de inmundicias, de abusos, si no llamamos al arrepentimiento, si no miramos uno a uno, si no oramos al Señor, descubre a los pecadores. Recientemente en mi iglesia, movido por este mensaje que pude preparar, he estado orando todos los domingos en la iglesia, cuando me toca hacer la oración pastoral. Señor, si hay aquí un adúltero, si hay aquí un fornicario, si hay aquí un borracho, por favor descúbrelo, no sea afectada la santidad colectiva de nuestra iglesia. Una y otra vez he orado y la respuesta ha sido bendita. Muchos que vivían de esa manera han confesado y se han arrepentido y han venido a recibir la disciplina de Dios aplicada por nosotros los pastores y la restauración, porque recuerden que el origen es el amor y el propósito la santidad. Gracias a Dios por pastores serios, vigilantes y temerosos, que saben que Dios les ha encomendado una esposa que debe ser presentada como una virgen pura a Cristo, y que saben que el instrumento de la santidad es el reino de Dios. Vamos a ver. Nuestro Padre Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra.